Vamos, Rolón. Bueno, Alejandro, ¿de qué nos... Ya vamos, chicos. ¿De qué nos va a hablar esta noche? ¿En qué consta su charla? Dígame, cuénteme. Hablaremos hoy, ya que estamos en la Feria del Libro, de libros prodigiosos, de libros que no solamente contienen el carácter sacro que el Occidente ha delegado en ese objeto que llamamos libros, sino que, por un carácter especialmente maravilloso, son libros mágicos, sagrados, libros que curan, que matan, que salvan, que enloquecen. Y es un breve catálogo de esta clase de libros. Desde luego deberíamos empezar por los libros sagrados. A la noción de un Dios que habla con los hombres para ordenar o prohibir, se superpone la noción del libro absoluto o escritura sagrada. Para los musulmanes, el Alcorán no es una mera obra de Dios, como lo es el hombre o el universo, sino que es uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. En el capítulo 13 se lee que el texto original del Corán está depositado en el cielo. Allí es donde debe ir a consultar el exegeta. Los árabes recibieron el don de modelar en el verbo lo que otros modelan en la piedra o en el metal o en el mármol. Claro, no había muchas piedras en Arabia y la arena no permitía edificar sobre ella palacios o catedrales. También hay que decir que Mahoma aborrecía a los pintores y escultores. La ortodoxia siempre los condenó. Y de este desagrado resultó el progreso de los adornos geométricos, de lo que llamamos arabescos, de la caligrafía. La decoración preferida de las habitaciones del Islam acostumbra ser una muestra de escritura celeste. Otra cosa que hay que decir es que, si bien el Corán no se pronuncia al respecto, la ley veda cualquier tipo de música. Jamás se usa en el culto de la mezquita y los virtuosos presumen de evitarla. Queda claro entonces que la poesía hace las veces de todas las artes. Ha venido a estar en lugar de todas las artes. El poeta entre los árabes, el shair, era sacerdote, curandero, árbitro, sabio, jefe, y el poeta era omnipotente. Podía matar por medio de la palabra. Podía con sus versos traer alegría o tristeza, o desencadenar la cólera, la venganza o la guerra. Todos los jefes de tribu debían poseer la elocuencia. Si no eras elocuente, no eras jefe. Y después de todo, Said, Amir, Cail, palabras que significan jefe, significan también el que habla. En un libro escrito por la divinidad, nada puede ser casual. Cada palabra, cada letra debe tener un propósito cierto. Deben ser irreemplazables, fatales. Y con esa idea, los cabalistas examinaron la Biblia. Leyendo el Génesis, advirtieron que el mundo nació de una orden de Dios, sea la luz. Los cabalistas razonaron que la virtud de esa orden provenía de las letras de las palabras. Y así el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, revela que Dios creó al mundo con los números del 1 al 10 y las 22 letras. Aclara que el Señor dibujó las letras, las grabó, las combinó, las pesó, las formutó y, mejor todavía, las permutó. Y con ellas produjo todo lo que es y lo que será. Decidió también qué letra influiría sobre el sueño, sobre el aire, sobre la gracia, sobre la cólera. Por ejemplo, de la Kaf provienen, sin ir más lejos, el sol, el miércoles y la oreja izquierda. Quiere decir que si no existiera la letra Kaf, tampoco existiría el sol, el miércoles y la oreja izquierda, con los inconvenientes que todos ustedes ya estarán calculando. Que los números sean instrumento de la creación, ya lo pensó el finado Pitágoras. Que las letras lo sean, es el aporte de la Cábala. Francis Bacon pensó que en realidad Dios no había escrito un libro sino dos, la Biblia y el universo. Ha dicho León Bloy, ¿no? Somos versículos de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo,
es mejor dicho, el mundo. Con respecto a la Biblia, conviene decir que todo texto sagrado era para los cristianos de los primeros tiempos oculto, es decir, apócrifo, eso quiere decir, y prohibido para todas las naciones. Flavio Josefo, que era ciudadano romano y ha escrito un poco, dice en su historia que como los libros hebreos eran divinos, ningún historiador ni poeta extranjero se atrevió a hablar de ellos. Josefo refiere lo que le ocurrió a él mismo, después de haber divulgado unos pocos párrafos. Parece que Dios le trastornó el juicio durante 30 días y que inmediatamente los ángeles le advirtieron en un sueño que estaba loco por haber hecho conocer las leyes divinas a los profanos. Así que eso es lo que les ocurre a los que divulgan libros secretos. Pierden el juicio por 30 días y luego se le presentan en sueños los ángeles para hacerle toda clase de advertencias. Aún no satisfecho con todo esto, Flavio Josefo nos intimida con lo que le sucedió a Teodocto, un poeta que según parece quedó ciego por batidor. Divulgó textos y por ortiva los ángeles lo cegaron. Las sociedades cristianas conocieron en los 3 primeros siglos de la Iglesia 54 evangelios y era un crimen irremisible enseñarlos a los gentiles. Durante las persecuciones de Diocleciano, algunos cristianos se vieron obligados a entregar los evangelios y otros escritos a los magistrados. Los que hicieron tal cosa, por temor a ser llevados en cana, fueron tachados por los demás cristianos de apóstatas, sacrílegos, y los llamaron traditores. Y es el origen de la palabra traidor. Viene de ahí, viene de entregar los libros cristianos a los funcionarios de Roma. Libros extraños tuvo la alquimia también. Extraños y mágicos, digo. Nicolás Flamel, un alquimista del siglo XIV, da cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en los talleres gráficos del infierno. Lo había comprado por 2 guineas, que es poco pagar para un libro con semejante historia para los bibliófilos. Era dorado el libro y muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de fina corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de signos indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La 7ª hoja de cada fascículo aparecía en blanco y el resto de ellas, Gillespie, mostraba bellas ilustraciones y los textos estaban grabados en caracteres latinos. En la portada se leía en grandes letras: el judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, al pueblo judío que fue dispersado por toda la Galia por la ira de Dios, saludo y bendición. Y en el resto de la página aparecían horribles maldiciones para el que osara leer el libro. Decía: Araca, que el que lee el libro crepa para todo el viaje. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Atenti, decía por ahí, ¿no? Según Flamel, a partir de la 3ª hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro, que siempre es un buen negocio. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos, ¿no? Durante 21 años, ni uno menos, el alquimista realizó miles de experimentos y lo ayudaba en ellos y en otros una joven señora llamada Perenelle, que también convertía en oro todo lo que tocaba, o casi todo. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, atención amigos, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las Figuras Jeroglíficas. Pero el verdadero prodigio que operó ese libro infernal fue este. La maldición se cumplió y Flamel, que lo había leído, murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Cuando estaba por descubrir el elixir de la juventud eterna, se murió. Ser joven y estar muerto es una contradicción abominable.
Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió. El conde de Saint-Germain decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París. Quiere decir que no estaba muerto. Cierto es que el conde de Saint-Germain era otro que bien bailaba después de muerto, ¿no? Y sus adeptos aún hoy garantizan que se haya vivido y coleando. Los esoteristas disfrutan muchísimo hablando de un libro escrito por Tot, aquel dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. Parece que del libro de Tot tomaron algunos unas figuras y que ese libro ha devenido en lo que hoy conocemos como el tarot. Y del tarot se derivaron también las cartas que hoy utilizamos como baraja española. Quiere decir que de un libro en el cual se revelaba el conocimiento de todas las cosas, hemos dado en un mazo de cartas para jugar al chinchón, lo cual revela el carácter degradatorio de la historia. En la India, los Vedas exigían una enorme influencia. Se les asignaba también a estos libros un origen sobrehumano. Es un corpus 6 veces más extenso que la Biblia y se articula en 4 compilaciones. Digo yo, haciendo el gesto del 10. La primera es el Rig Veda, o Veda de los versos recitados. Segundo, el Samaveda, o Veda de los cantos. El Yajur Veda, o Veda de los sacrificios. Y el Atharva Veda, o Veda del sacerdote del fuego. La memorización de los Vedas era considerada como signo de piedad. Así como hemos dicho la otra noche, ciertos delitos eran perdonados si el culpable recitaba un número determinado de versos. Este número variaba según la falta cometida, desde luego, y había una lista que contemplaba minuciosamente cada caso. Imaginamos el otro día escenas en una comisaría de la India, con el ladrón buscando infructuosamente el verso salvador, para no hablar de las discusiones con el comisario, cuya versación vedántica debía ser proverbial. Sobre el poder de un buen recitado, cabe recordar los mantras, oraciones cuya repetición permitía realizar toda clase de milagros. Por ejemplo, 500.000 repeticiones permitían resucitar a un muerto. Si usted quiere resucitar a un muerto, le basta con repetir 500.000 veces una cierta oración mantra, cuidando, desde luego, no repetir la oración equivocada, que es lo que suele ocurrir. 2 millones de repeticiones confieren poder sobre todo el universo. Es muy fácil poseer el universo. Basta con repetir un mantra 2 millones de veces. Hace algunos siglos en Alejandría, unos muchachones llamados confabulatori contaban historias en las esquinas. Con el tiempo algunas de estas historias se hicieron clásicas, es decir, gustaban antes de ser contadas. Eso quiere decir hacerse clásico, ¿no? Y alguien pensó en compilar esas historias que finalmente llegaron a Europa, modificadas por los traductores y asoladas por las correcciones inoportunas. Ahora las conocemos como las 1001 noches, o libro de las 1000 noches y una noche, y es ciertamente un libro mágico, primero porque permitió a una dama salvarse del asesinato. Yo diría que no a una, de la ira de su mujer. a muchas. Porque recuerda que era una por noche y esta al salvar su vida iba prolongando y hacía que no murieran las demás tampoco. Exactamente, así que es un libro que ha salvado a más de uno. Hablaré ahora del último libro de este pequeñísimo catálogo de libros maravillosos, el legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en la lectura de este libro es también ir limpiando la mente de recuerdos. Y la última página nos deja sin ayeres. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez es un ejemplar de Los Miserables, por ejemplo. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras cree conocer las desventuras del protagonista, Jean Valjean, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Desde luego, quienes lo hicieron lo olvidaron.
esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Y hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros de la feria y del mundo no serán el libro del olvido. Si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. ¿A quién quiere dedicar este catálogo de libros prodigiosos? Hay algunas ideas que han circulado en su charla, Alejandro, que me parece importante señalar. Estaba pensando en la fuerza de los mantras, esa fuerza tan grande que hace que hasta a la gente se la identifique por su mantra, y pienso en los Bhaktivedanta, cuyo nombre algunos no conocen, pero todo el mundo conoce a los Hare Krishnas. Claro, ¿sí? Que están en los aeropuertos haciéndose pegar trompadas por Robert De Niro. Claro, porque bueno, este mantra los ha hecho famosos de tanto que lo repiten, ¿no? Claro. Pensaba también que esto que usted decía, que 500.000 repeticiones podrían volver a alguien de la muerte, y que 2 millones de repeticiones podrían darle a uno el poder sobre el universo, lo que en realidad demuestra es las ganas que hay que tener de hacerlo, porque por ahí alguien quisiera, o uno quisiera revivir a alguien, pero por ahí allá por la repetición número 100.000 se aburre. Sí, depende a quien quiera revivir uno también, ¿no? Estoy pensando en aquellas personas que serían capaces, si es que este milagro fuera posible, de hacer esto por nosotros algún día, ¿no? Y quiero dedicar esto a un gran escritor, por lo menos para mí, calculo que a usted también le ha de gustar bastante, no sé si su teoría, pero sí su prosa, que es Sigmund Freud, que ha sido un gran escritor, creo yo, y ¿sabe cuál es el último libro que leyó Freud en su vida? No. La piel de Zapa. Y él decía que era el mejor libro para leer en esos momentos, porque es el libro que hablaba de la pérdida del deseo y cómo esta implicaba, la medida que se achicaba la llegada de la muerte. ¿Conocen ustedes la historia de la piel de Zapa? Era una piel de onagro, un animal más o menos fabuloso, que concedía a su poseedor todo lo que el poseedor deseara. Pero con esta salvedad, cada vez que hay una salvedad, esta salvedad arruina todo, ¿no? Cuando vos pedías un deseo y si te cumplía, la piel se achicaba. Y cuando la piel desapareciera, el poseedor moriría. Entonces, este poseedor empieza a desear primero. Vio cómo es uno cuando tiene la piel de Zapa. Empieza que esto, que un helado, sí, que venga rápido el colectivo. Después se dio cuenta que había que cuidar la piel porque había procesión para rato. Sí. Y empezó a desear con más mesura. Y conforme la piel se iba achicando, comprendió que cada deseo suyo, como es verdad, exista o no la piel de Zapa, que cada deseo te va cortando la vida. Y entonces trató de no desear y no pudo. Repito. Trató de no desear y no pudo. No se puede intentar no desear. No se puede conseguir manejar el deseo por la voluntad. Ni siquiera se puede intentar desear. Y el tipo deseaba sin quererlo, deseaba banalidades, desde luego, se le cumplían y la piel se iba achicando. Está muy bien que a Freud le haya gustado ese libro. Para terminar sus días. Sí, sí. En tanto y en cuanto él fue uno de los primeros que sostuvo que uno no es un individuo, sino un sujeto porque está sujetado a su deseo, decía él, ¿no? Es muy hermoso saber lo que leían los grandes hombres. La vida y aventuras de Tristram Shandy es un libro de Lawrence Stern del siglo XVIII, pero que es como una especie de surrealismo adelantado. Es la historia de un tipo que empieza a contar su vida y que al cabo de un año recién había contado un día. Y resulta ser que en las máximas que el general San Martín escribe a su hija, figura ese libro, que es un libro muy gracioso, muy extraño, muy poco adecuado para un general de la guerra de la independencia. Y sin embargo San Martín había leído ese libro y menciona a Stern en las máximas para su hija. Yo quiero decir también, a la hora de amueblar esta charla con un tema musical, que
ser nosotros mismos olvido, ser todos los libros del olvido, es algo que produce una infinita melancolía y una tristeza que muchas veces deviene en arte. Y henos aquí, Alejandro.